¿Qué tal, amados hermanos? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que la bendición y la paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a tener, hermanos, nuestro estudio bíblico en esta tarde, miércoles 24 de noviembre, por la gracia de nuestro Dios. Aquí seguimos, ¿verdad? Y vamos a continuar con nuestro estudio. Busquemos allá en nuestras Biblias, allá en Filipenses capítulo 1, del versículo 24 al 26. Hace 8 días estuvimos meditando, estudiando la palabra de Dios, el versículo 21. El versículo 21. Y ahora vamos a estudiar, creo que me equivoqué, les dije que era el 24, pero no, del versículo 22, ahí vamos a empezar nuestro estudio, del versículo 22 al versículo 26. Continuamos con nuestro tema, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es la tercera parte de nuestro tema, queridos hermanos. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, sea el Señor con nosotros y que Él nos haga entender y meditar su palabra en esta tarde. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias porque has estado con nosotros, nos has bendecido. A ti sea la gloria, la honra y el poder, porque tú eres nuestro Dios, somos tu pueblo, tu iglesia, en la cual es llamado a adorarte, a servirte, a meditar en tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos des de tu dirección, tu sabiduría, tu conocimiento, que tu Espíritu Santo nos haga meditar lo que tienes preparado para con nosotros, Señor. Ruego en este momento que seas tú hablándonos por medio de tu palabra, enseñándonos, exhortándonos, para que así, Señor, sigamos viviendo como hijos tuyos en santidad. Ruego, Padre, que nos hables en esta hora de la tarde. Te pido que uses mi vida, sé tú conmigo, Señor. Ayúdame a exponer tu palabra y que estemos todos, a cada uno de nosotros, dispuestos a obedecerte, ya que tu palabra es verdad. Por eso te pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Voy a leer la palabra de Dios, hermanos. Versículo 22 de Filipenses capítulo 1 al versículo 26. Dice la palabra del Señor: Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Palabra del Señor. Hermanos, les decía, ¿verdad?, que hace 8 días estuvimos hablando, estudiando, meditando la palabra de nuestro Dios. Lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios es que nosotros, los creyentes, los cristianos que hemos creído en Cristo Jesús, para nosotros la muerte es una ganancia. Para nosotros la muerte no es una pérdida.
no es una pérdida, sino es ganancia para nosotros, porque el Señor nos ha dado de su gracia, de su perdón, de su misericordia, y es por eso que también podemos decir, ¿verdad?, juntamente con el apóstol Pablo, que para nosotros la muerte es una ganancia. El apóstol Pablo, él dijo con toda la seguridad, porque recordemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo estaba al borde de la muerte, al punto de morir, al punto de ser decapitado. Entonces confía plenamente en la seguridad de su salvación, en la cual Cristo es glorificado en la vida del apóstol Pablo. Ahora bien, lo que vemos a continuación, hermanos, lo que vamos a estudiar ahora, es que el apóstol Pablo está enfrentando un dilema. Desde el versículo 22 al versículo 24, el apóstol Pablo, queridos hermanos, estaba profundamente emocionado mientras consideraba las opciones de vivir o morir, de vivir para la gloria del Señor, para seguir trabajando en la obra del Señor, o el morir, que para él es ganancia, como hace rato mencionábamos. Así que el apóstol Pablo, al enfrentar este dilema, manifiesta sus dudas sobre qué escoger. En este versículo 22, hermanos, el apóstol Pablo, para Pablo hay un dilema entre lo que debe elegir de dos cosas que son buenas. Porque para él el vivir es Cristo, es una cosa buena. Es cosa agradable cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, cree en Cristo y de esa manera empieza a servir a nuestro Dios. Tal cosa es buena, es agradable delante del Señor. Y por un lado, queridos hermanos, como ya dijimos, que el morir es ganancia, como se ha considerado en el versículo anterior. Las opciones representan dos formas de vida. Dijimos, ¿verdad?, que él continúa, más bien por el primer punto que estamos viendo o que acabo de mencionar, es que el apóstol Pablo quiere seguir viviendo en la carne, es decir, seguir con la vida de cada día liberado de las ataduras de la cárcel. Entonces aquí el apóstol Pablo se está enfrentando un dilema. El versículo 22 dice de esta manera: si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. No sé entonces qué escoger, dice el apóstol Pablo. Vamos a ver en primer lugar el deseo de quedarse, la necesidad de quedarse. Mas si el vivir en la carne, en primer lugar, es lo que vamos a estudiar, queridos hermanos. En la carne, en primer lugar, le permite llevar fruto para el Señor. El quedar en la carne le permite seguir trabajando en esa comisión la cual el Señor le ha encomendado a su siervo, ejerciendo el ministerio que le había sido encomendado. Su vida, queridos hermanos, serviría para seguir ayudando en la obra.
Su vida serviría para seguir predicando el Evangelio. Su vida serviría para seguir glorificando el nombre de su Señor. El fruto de su trabajo era la salvación de muchos y la consolidación de las iglesias. El apóstol Pablo había visto fruto de su ministerio. Así que la gran pregunta aquí, ahora, ¿qué voy a escoger? Obviamente, ¿verdad? El que tiene la última palabra siempre es nuestro Dios, que está allá en los cielos, ¿verdad? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo se encuentra en un gran dilema. El Señor le dice: Pablo, ¿quieres quedarte o quieres venir a mi presencia? Pablo dice: no sé qué escoger. No sé qué escoger. La frase no sé qué escoger, hermanos, significa en original: Dios no me ha revelado. La frase no sé qué escoger significa: no me ha mostrado el Señor. Dios no me ha dicho si me quedo preso o seré libre. Pero algo sé, dice el apóstol Pablo. Algo sé, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cada una, hermanos, cada una de estas posibilidades reales tiene valor. Tiene valor. Sin embargo, va a establecer un parámetro de actuación en el versículo que sigue. Versículo 23. Dice la palabra del Señor: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El partir con Cristo es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo. Pero lo que vemos en primer lugar aquí es que ambas cosas, mis queridos hermanos, el vivir y el morir en Cristo, ambas cosas tienen un profundo atractivo para el apóstol Pablo. Y de allí que diga: de ambas cosas estoy puesto en estrecho. De ambas cosas estoy seguro. La idea, amados hermanos, no es de ser oprimido por dos fuerzas contrarias, sino de dos cosas que le atraen y que son buenas. Y son buenísimas. Y así tenemos que entenderlo en nuestra vida cristiana. Tenemos que entender que para nosotros el vivir en primera instancia debe ser Cristo la prioridad en nuestra vida, como ya habíamos estudiado el versículo 21, que es el texto clave de este capítulo 1 de Filipenses. Dijimos, ¿verdad?, que la idea no es de ser oprimido por dos fuerzas contrarias, sino de dos cosas que le atraen y que son buenas. Son buenas para el apóstol Pablo. Está el deseo de continuar para servir al Señor, como ya hemos dicho, trabajar en su obra, edificar a los hermanos a quienes amaba, trabajar con ellos, el predicar la palabra de Dios, el escudriñar las escrituras cada momento, el convivir con los hermanos, la coinonía, la comunidad de los hermanos. Esto es lo que vemos, hermanos, en primer lugar aquí, lo que nos enseña o lo que nos relata la palabra de Dios. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pero luego dice: ambas cosas son buenas.
Ambas cosas estoy puesto en estrecho. Mire qué gran enseñanza lo que nos deja aquí el apóstol Pablo, gran siervo del Señor. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En primer lugar, hemos visto el deseo de quedarse, el deseo, mas si el vivir en la carne, el deseo de seguir viviendo, no para agradar al deseo de su carne, sino más bien el apóstol Pablo desea que viva agradando a su Señor, a su Salvador, que de hecho a eso fuimos llamados a cada uno de nosotros como creyentes, como pueblo del Señor. Y después de allí, queridos hermanos, en segundo lugar, el otro dilema que tiene el apóstol Pablo es el deseo de partir. El deseo de partir. Ya hemos leído, ¿verdad? El versículo 23. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermanos, también el apóstol Pablo tenía el deseo de estar con nuestro Redentor, con nuestro Salvador y disfrutar de lo que la salvación eterna encierra y aguarda. Porque tenemos, el Señor nos ha dado su promesa para aquel que crea en Él, entonces vivirá eternamente con el Señor. Tendrá su salvación en Cristo, que de hecho cuando alguien se arrepiente, inmediatamente viene el Espíritu Santo a vivir, a morar en y con nosotros. Entonces la esperanza de un cristiano cuando se muera, entonces estará con su Señor. Pablo, por otro lado, tenía ese deseo. El deseo de estar con su Señor, con su Salvador y disfrutar de lo que la salvación eterna aguarda. Pero como ya he mencionado, queridos hermanos, la última palabra siempre la tiene el Señor. La última palabra la tiene nuestro Salvador. Pablo deja ver su gran amor a los filipenses en primer lugar, queridos hermanos, muestra su amor para su congregación, para los hermanos. Deja ver su gran amor por los filipenses al declarar su lucha entre el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor, lo cual es mucho mejor. Y por otro lado, como ya hemos mencionado, su disposición a quedar en la carne para beneficio de la obra y de ellos. Amados hermanos, Pablo, él no tiene miedo a la muerte. La consideraba el pórtico que anticipaba todo lo que Cristo tiene para sus siervos fieles, comprometidos en su servicio. Era muchísimo mejor partir y dejar de ser víctima de la prisión, de la enfermedad, el dolor, la persecución y la injusticia humana. Así que la muerte para Pablo era ganancia. La muerte para Pablo es ganancia. El apóstol Pablo, queridos hermanos, no está diciendo, ya me quiero morir. Más bien está diciendo, estar con Cristo es mejor. Así que el morir no es una pérdida, es una ganancia para aquellos que han creído verdaderamente en Cristo Jesús. Hermanos, vale la pena hacer aquí una reflexión, una meditación de la palabra de nuestro Dios.
La pregunta es para cada uno de nosotros. Hemos visto dos puntos. El deseo de seguir viviendo, para seguir trabajando, para seguir anhelando la presencia del Señor, para seguir sirviendo en la obra del Señor. Y por otro lado, Pablo tiene el deseo de partir con el Señor, la cual es muchísimo mejor. La pregunta es entonces para cada uno de nosotros: ¿para qué desear la vida si no vivimos sirviendo al Señor? Hagamos esa pregunta. Hágase esa pregunta. ¿Para qué deseo la vida si no vivo sirviendo al Señor? ¿Para qué desear más salud si uno no vive glorificando a Dios? ¿Para qué desear más salud? ¿Para qué pedirle más vida al Señor si no vivimos glorificando a Dios? Si no buscamos al Señor, si no nos congregamos, si no nos preocupamos por nuestra vida espiritual, ¿para qué deseamos más salud? ¿Para qué deseamos más vida? ¿Para qué deseamos más vida o más salud? Le vamos a seguir ofendiendo a nuestro Dios. Pecamos contra el Señor. Descuidamos nuestra vida espiritual. Hermanos, es una pregunta que la tenemos que considerar, meditarla en nuestro corazón, porque es la realidad. Es la situación en la que nosotros nos encontramos. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la congregación? ¿Dónde están los hermanos, los creyentes? ¿Dónde está la fe? ¿Por qué no decimos como el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Queridos hermanos, meditemos la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo nos ha dejado una gran enseñanza. Escribió esta carta animando a la iglesia, a los filipenses, para que vivieran dignamente conforme a la palabra, conforme al evangelio. Y esto es lo que Dios nos está enseñando aquí en su palabra. ¿Qué es lo que deseas más en tu vida? Para ti también el vivir es Cristo. Para ti también el morir es ganancia. Normalmente, hermanos, cuando nos enfermamos, cuando uno se enferma, uno clama al Señor, le pide que el Señor lo sane. Uno le pide que el Señor nos conceda más salud, más vida. Pero la pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué? Y el Señor en su gracia nos responde nuestras peticiones, pero que muchas de las veces somos muy ingratos. Se nos olvida, ¿verdad?, lo que uno le pide al Señor, y uno sigue ofendiendo la santidad del Señor. Así que, hermanos, tomemos la palabra de nuestro Dios y que podamos decir también: el vivir es Cristo. Cuando hablamos de vivir es Cristo, no solamente es vivir en santidad, sino abarca toda la vida cristiana. El congregarnos, el compartir la palabra de nuestro Dios, el orar unos por otros, tener una reunión con los hermanos de la fe, el ofrendar. Todo eso, hermanos, tiene que ver con lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí. Estamos escuchando, leyendo palabra del Señor. Para ti el vivir es Cristo, para ti el morir es ganancia en Cristo. Preocupémonos, queridos hermanos, ¿a quién estamos sirviendo en estos últimos tiempos que estamos viviendo?
No sabemos, ¿verdad?, cuándo regresará el Señor, pero tenemos que estar preparados, viviendo para glorificar a nuestro Dios y que al final de nuestra vida podamos decir con fe, con certeza, con seguridad, llenos de esperanza: Señor, tú sabes que mi vida está en tus manos. Tú sabes, Señor, que yo te serví por muchos años. Tú conoces mi vida. Ahora en tus manos estoy, Señor. Querido hermano y amada hermana en Cristo, ¿tienes esa seguridad? ¿Verdaderamente hemos nacido de nuevo? Preocupémonos, hermanos, porque esto tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra vida espiritual, con nuestra salud espiritual. ¿Para qué desear entonces la vida si no vivimos sirviendo, glorificando, buscando, alabando a nuestro Dios? ¿Por qué nos dejó aquí el Señor? ¿Por qué ya otros se fueron? ¿Por qué ya otros hermanos de la fe se adelantaron? Están en la presencia del Señor. Ahora hagamos esta pregunta: ¿por qué el Señor nos ha dejado aquí? ¿Por qué el Señor no nos ha llamado? ¿Para seguir pecando? ¿Para seguir ofendiendo su santo y bendito nombre? Claro que no, querido hermano, sino para servir al Señor. Creo que estoy repitiendo, hermanos, lo que vemos aquí, pero es la realidad. Tenemos que meditar y considerar verdaderamente lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Mejor, vive sirviendo a Dios. Vivamos glorificando al Señor. El propósito de vida mientras estamos vivos es de andar, queridos hermanos, de manera digna del Evangelio, lo cual conlleva la promesa de vida eterna. Jesús declara allá en Juan 11:25: aunque mueras, vivirás. Aunque mueras, vivirás, dice el Señor. Para quienes están unidos a Cristo por fe, la muerte no tiene aguijón ni victoria. Es más, estar presente con el Señor es mejor que la vida. Es mejor que la vida. Así que vivamos entonces sirviendo a nuestro Dios, buscando a nuestro Dios. Así que, amados hermanos, el apóstol Pablo dice: es necesario quedarme por ustedes porque mi trabajo no está terminado. Si yo me voy, hay trabajo que hacer. El vivir me beneficia para la obra del Señor. Eso es lo que tenemos que decir también, queridos hermanos. Un creyente nunca debe estorbar la obra del Señor. El cristiano nunca debe estorbar la obra del Señor. Si no estamos haciendo nada, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos estorbando o no estamos estorbando? ¿Estás sirviendo al Señor con tu vida? Dale gracias al Señor que aún vives. Te gozas de una buena salud. Pero lo más hermoso aquí, hermanos, así como el Señor en su gracia nos concede disfrutar de la vida tanto a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, vivamos glorificando a nuestro Dios. Este es el propósito que tenemos que entender. Hermanos, ¿verdad? Lo que encontramos aquí en el versículo 25
El versículo 24 también sigue diciendo la palabra de Dios, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, verso 25, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pero quedarme en la carne es necesario. El verso 24. Así lo deseaba el apóstol Pablo por amor a la obra del Señor y a los hermanos. La difícil decisión, hermanos, de antes, al no saber qué debía escoger, lo que hemos visto en el versículo 22, ahora resulta aquí al saber lo que era más necesario. Pablo estaba en un dilema, ahora resuelve el problema. Es necesario quedarme en la carne. El versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, dice la palabra. Aquí queda resuelta el dilema que Pablo estaba teniendo, ¿verdad? Pero él dice, me es necesario quedarme con ustedes. En consecuencia de lo que ha dicho antes, de las valoraciones de dos cosas en las que debe elegir, llega a la conclusión, queridos hermanos, de la seguridad de que va a quedar viviendo. Pablo, hermanos, consideraba que aún tenía por delante ministerios que llevar a cabo, ¿verdad? Tenía ministerios, tenía planes, tenía proyectos. Eso es lo que tenía en mente. Así que dice, es necesario, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es interesante esta afirmación, lo que viene en el verso 25. Sé que quedaré, verso 25, y confiado en esto, confiado estoy, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo delante de la fe. No se trataba, hermanos, de permanecer vivo y salir liberado de la prisión, sino de permanecer con los creyentes en el cumplimiento de su ministerio. No se trataba, hermanos, de aliviar las dificultades, sino de servir a los hermanos, de seguir trabajando la obra del Señor. Esto, hermanos, sería motivo de gozo como resultado de la aplicación de la palabra del Señor a la vida de ellos. Motivo de gozo es el resultado del evangelio en la vida de los hermanos que vivían en Filipos. Por eso es que en el versículo 26 finalmente nos dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Hermanos, hay todavía un propósito que llena de gozo, de alegría al apóstol Pablo. Si se queda todavía un tiempo más, y es que los hermanos filipenses hallarían ocasión para gloriarse. Los filipenses glorificaban a Dios a causa de la presencia del apóstol Pablo. Después de su liberación, los creyentes glorificarían a Dios como agradecimiento a la respuesta de sus oraciones a favor del apóstol Pablo. Recuerden, ¿verdad? En el versículo 19, Pablo, confiado en el Señor, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Por eso es que en el versículo 25 dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún
permaneceré con todos vosotros, dice la palabra, hermanos, para vuestro provecho y gozo de la fe. Sería un motivo, ¿verdad?, de sano orgullo para la congregación de ser cristianos, apreciando, hermanos, la grandeza y poder de Cristo y poder del Señor para preservar la vida de Pablo y poder tener comunión con Él, aunque fuera por corto tiempo. Me refiero a la comunión, ¿verdad?, de entre hermanos, de los hermanos de Filipos, y poder disfrutar, ¿verdad?, de ese convivio, de esa coinonía junto con el siervo del Señor. Y eso estaban alegres, contentos, se gozaban, glorificaban al Señor. Y esto es lo que vemos aquí, hermanos, en esta porción bíblica, en este breve estudio que hemos ya leído en la palabra de nuestro Dios. Dos puntos muy importantes que nos recuerda aquí. El versículo 22, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pero de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Dos cosas. Aplicando en nuestra vida, si el Señor nos ha prestado vida, si el Señor en su gracia seguimos viviendo aquí, es para que vivamos sirviendo a Dios, glorificando a Dios, no glorificando a nuestra propia carne, no haciendo el deseo de nuestra propia carne, sino más bien obedeciendo el mandato del Señor, obedeciendo y cumpliendo la palabra de Dios, lo que ya hemos leído. Así que vive sirviendo al Señor. Que para usted también el vivir sea Cristo y que el morir sea ganancia. Y que tu muerte en Cristo sea ganancia. Eso es lo que la palabra nos enseña. Eso es lo que nos recuerda la palabra de nuestro Dios. Dos cosas. El vivir es Cristo y el morir tiene que ser ganancia para aquellos que creen, para aquellos que sirven, para aquellos que trabajan en la obra del Señor. Recuerda que este mensaje es para cada uno de nosotros. Somos siervos de Dios, somos la iglesia, somos el pueblo de Dios y somos llamados para servirle a Él, ¿verdad? Por eso es que decimos también, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Queridos hermanos, es de destacar que continuamente su vida del apóstol Pablo estaba sujeta a la voluntad de Dios y sus objetivos no eran otros que la bendición de los creyentes y el servicio en la obra del Señor. Sea también nuestro propósito, nuestra meta, nuestra visión, sujetándonos a la voluntad del Señor. En segundo lugar, trabajar para que nuestra vida sea una bendición para otros hermanos y para aquellos que aún no conocen al Señor. Y en fin, sirviendo en el ministerio, en la obra, a seguir adelante, trabajando, gozándonos bajo la voluntad, bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Hermanos, este es el breve estudio, la meditación de la palabra. Esperemos, ¿verdad?, que el Señor nos haya hablado y esperemos también que sea una bendición para nuestra vida espiritual. Que el Señor les bendiga y saludos a todos.